Ahí está, se está grabando. El mediador se concentra en facilitar la comunicación entre las partes, ¿ven? Este diálogo está centrado en la creación de fórmulas para resolver la disputa. Las partes, una vez que han identificado sus intereses afectados, trabajan con el mediador la búsqueda de la superación del conflicto. Los mediados se concentran en el contenido, en la disputa, no están tan ubicados en la relación. Es indiferente explorar los cambios de actitudes en lo que toca a las relaciones interpersonales. La mediación es concebida como una técnica eficaz para lograr acuerdo. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, poneme la otra filmina. ¿La que sigue? Sí. Vamos, ahí está. Volvé para atrás. ¿Esa? Sí, pero activala desde acá, a ver. Desde acá. Ahí está. Me sale en blanco, ¿eh? ¿Le sale en blanco a ustedes? Pero seguí haciendo clic y va a aparecer todo. ¿Sí? Ahí. Entonces, la teoría de la satisfacción, que sería la satisfacción de los intereses de la parte, estamos organizándonos, pero fíjense que arriba dice la mediación transformativa como título de lo que vamos a hablar. Lo que estamos tratando ahora es la teoría de la satisfacción. La teoría de la satisfacción es netamente harvariana. ¿Entienden lo que les digo? Sí. Sí, me pareció que era muy Harvard esta parte. Arriba está el título de lo que estamos trabajando, pero ahora estamos hablando del enfoque de la teoría de la satisfacción. El conflicto es igual a problema, nos encontramos en facilitar la comunicación entre las partes, pero vamos a trabajar sobre sus intereses, ¿sí? En la búsqueda de la superación del conflicto. El mediador se concentra en la disputa en sí mismo, no tanto en la relación y en el contenido. Esto es más conectado con el concepto harvariano. Sigamos con la otra. El enfoque de la teoría de la transformación, acá sí estamos hablando de la transformativa, el conflicto es un suceso inherente a las relaciones humanas. Las personas que están en conflicto porque el conflicto es inherente a cualquier relación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del conflicto, potencial que está en cualquier relación nuestra? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de conflicto? El conflicto emergente y del conflicto, que no me sale el nombre ahora. Latencia. En el caso de la mamá con Alzheimer. Claro, el conflicto latente, todos estamos en conflicto. Esta noche ustedes llegan a su casa y hicieron fideos y el marido esperaba que le hicieran un pollo al horno y ya tenemos un conflicto. O sea, el conflicto es un suceso inherente a las relaciones humanas basadas en las diferencias. Y también es una oportunidad que permite reflexionar sobre las necesidades e intereses del otro, la disposición de las partes a comprometerse, a sumar su poder con el del resto de los protagonistas, a la apreciación intra e interpersonal del impacto producido, la valoración histórica de la relación y la aceptación del rol protagónico en el conflicto. Esto es lo que vamos a encontrar desde la teoría transformativa en las partes. Las partes necesitan conversar, necesitan revisar esto, pero no es el mediador el que lo va a generar. Lo que va a generar el mediador es el espacio. Sigamos. El enfoque de la teoría de la transformación es más allá de resolver el conflicto, es una ocasión de crecimiento en dos dimensiones críticas e interaccionales de la moral humana. Cuando las personas pueden establecer un espacio de diálogo
están haciendo un crecimiento moral de un encuentro. La primera dimensión implica el fortalecimiento del yo, y es el empowerment. Se la obtiene mediante la comprensión y el fortalecimiento de la capacidad humana intrínseca de cada uno para afrontar las dificultades de toda clase, comprometiéndose en la reflexión, la decisión y la acción como actos conscientes e intencionales. ¿Cómo ven ustedes a los vecinos discutiendo de esto? ¿Había un fortalecimiento de cada uno de ellos del yo para poder llegar a la comprensión y un fortalecimiento de la capacidad para afrontar esas dificultades o no? Sí, pero como de uno al otro, sobre todo cuando... Era como que se reconocían negativamente, pero en realidad Bueno, enorgullecían de eso. Claro, cuando vos tenés una actitud proactiva, si dejate de joder, mirá, a ver, pongamos las cosas en claro. Vamos, no jodas. Espera, déjame que hablo yo y después habla vos. Ahí estoy empoderado, porque Claro. Pero ambos tenían como una relación de esa manera, totalmente simétrica, digamos, complementaria. Ahí está. Entonces, complementaria. El empoderamiento está en porque los dos tenían capacidad para decirse las cosas. Porque si yo trabajo desde mi propia capacidad interna, me puedo conectar con el otro. Es un proceso que tiene que ver con el propio debate que yo tengo adentro con relación al tema, pero que al exponérselo al otro y al decirlo, produzco la segunda parte, que es el reconocimiento al otro como interlocutor válido. ¿Se entiende? Entonces, Sí. la segunda dimensión implica superar los límites del yo para relacionarse con el otro. Se lo consigue comprendiendo y fortaleciendo la capacidad humana inherente al individuo para experimentar y expresar interés y consideración por los otros. ¿Sí? ¿Quién no ha tenido algún conflicto con un hermano, por ejemplo? ¿Sí? Y ha estado con esa necesidad de poner sobre la mesa las cosas. Y le ha dicho, sentate y vamos a hablar. Y han hablado y han dicho las cosas con el corazón o con una pareja. Ahí hay un proceso, ahí no estamos hablando de mediación, sino de una negociación directa, donde ambos se reconocen como interlocutores. Quizás quieren imponer ideas, quizás quieren hablar más fuerte, pero están haciéndolo, están en un proceso de diálogo. Si se lastiman, se acabó esto. La mediación lo que permite en este caso es habilitar un diálogo más visceral, pero bajo un margen de cuidado. ¿Cómo? Dentro de su casa. Y ahora, hace 5 meses que él está sirviendo a Dios, es portero acá de nuestra iglesia. Alguien tiene el micrófono abierto. Esa dificultad, hermano. Está hablando. Yo decía, ¿qué me dice? Bueno, listo. ¿Vamos entendiendo hasta acá, chicos? Vamos a la otra. Vamos a la otra, compañero. Valentín. Vamos. El enfoque de la teoría de la transformación es de trascendencia a través de la revalorización que cada parte experimenta un sentido muy intenso de valía personal, de seguridad, de autodeterminación y de autonomía. Como objetivo y efecto de la mediación, el reconocimiento puede sobrepasar lo casi inmediato para extenderse a otros aspectos de la vida y proyectarse a lo social como crecimiento y transformación moral. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las partes pueden sentarse y debatir, lo hacen dentro de un sistema controlado, donde no se van a lastimar, pero van a poder decirse las cosas. Posiblemente el mediador va a hacer lo que pasó en este caso. Va a tratar de hacer una síntesis, de poder ordenar lo que se dijo de alguna manera, de presentar una agenda. Pero ellos están
trabajando desde ellos fuertemente. No fueron a una privada donde el mediador tuvo que levantarlos de una situación de angustia, de emociones, de miradas negativas a través de... No, no, son personas que pueden decirse las cosas. No la van a decir precioso, no la van a decir suavecito, pero están dentro del proceso que metacomunica y el mediador va a intervenir liminarmente para que puedan revisar sus conceptos. Una de las técnicas que usa, yo les decía, este mediador, que les mencioné recién y ahora ya me olvidé porque el Alzheimer está terrible, Daniel Bustelo. Bustelo, ¿no dijiste? ¿Bustelo puede ser? Daniel Bustelo anota en un pizarrón, yo también lo hago, yo acá tengo un pizarrón y en el estudio también, y anoto lo que las partes dicen, porque cuando ellos pueden ver lo que dijeron, pueden a la vez hacer una autocrítica, si dijeron malas palabras, porque la mediación siempre va tratando de generar un proceso de diálogo tranquilo. Entonces ellos mismos reformulan las palabras. Bueno, yo quizá ahí se me... ¿Qué reflexionás? Mirá, vos dijiste, la puta que lo parió a este boludo porque nunca me escuchó. ¿Cómo sientes esto? Bueno, es una forma de decir, Antonio. ¿Cómo lo dirías de otra manera? Bueno, que sí, que es un boludo que no escucha. Bueno, listo, perfecto. Tachamos esto y ponemos boludo que no escucha. ¿Ven? El sistema es muy diferente al que venimos viendo en mis videos. ¿Verdad? Que mis videos están basados en conflictos familiares. Pero en un conflicto vecinal, en un conflicto de socios que tienen un conflicto más de competencia que un problema societario real, este tipo de enfoques es interesante porque se propicia que ellos hablen en sus propios términos, en su propia autonomía, y que salgan desde sus construcciones del yo, de lo personal, de lo intrapersonal, a lo interpersonal, con los códigos que vienen manejando, pero dentro de un sistema controlado. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, Antonio, entiendo yo por lo que has dicho como que en ese caso el mediador cumpliría un rol un poco más pasivo, dejándolos que, sin que haya una escalada de conflicto y cada tanto haciendo intervenciones, pero más en forma específica, cada tanto para guiarlos, pero no tan activo. Ahí está. Entonces, claro, perdón, las resignificaciones y las... Perdón, sí, escucho. Adelante, Rosario. Ahí iba a hablar una de las chicas, a ver. Rosario, como siempre. María Rosario. En ese caso, la intervención más significativa para mí fue cuando dijiste que deberían buscar en Google cuál sería la tasa, si libre o bancaria, con respecto a si era un interés de usura o no. Esa fue como una intervención bastante adecuada. Esa fue una búsqueda de criterios objetivos, ¿verdad? Sí. No es más que eso. Si vamos a hablar de la devolución de un dinero, ¿con qué tipo de interés lo presentamos? Porque es manejar un lenguaje comercial. Ellos estaban vinculados en una serie de interacciones comerciales a través del sobrino de uno de ellos, ¿sí? Así ese fue un lenguaje comercial. Como si dijéramos cuál es el valor del mercado o cuál es la... Claro, pero esa fue una intervención, considero que si se hubiera escapado de esa intervención, no se hubiera resuelto, sobre todo por decir, bueno, hay un interés bancario y hay un interés libre. Claro, el interés libre, exacto. Bueno, sí, fue una forma de reflexionar sobre ese aspecto. Pero vamos al fondo de lo que estamos viendo. Si las personas de alguna manera pueden resolver los conflictos con sus propios códigos, con su propio proceso de empoderamiento propio y reconocimiento al otro. Acá no hablamos del reconocimiento como lo charlamos antes, no es el reconocimiento qué bueno que es, alguna vez es una buena madre, no. Acá el reconocimiento es el acto de reconocer al otro como interlocutor válido, aunque sea bajo forma ríspida. Esa es la mirada del sistema
transformativo. ¿Por qué transformativo? Porque en un diálogo así, cuando se logra, se produce una transformación de las relaciones, porque hay un sinceramiento que produce un efecto transformativo en la relación. Quizás en el marco de la circular narrativa, generamos resignificación a través de la intervención fuerte del mediador, pero las partes entre sí no armaron un proceso dialógico de tanta fuerza como plantea esto. Entonces dice que la revalorización que cada parte experimenta de una manera intenso en cuanto a la valía personal y del otro, y de la autodeterminación y de la autonomía, es la fuerza motor dentro de este sistema. Como objetivo y efecto de la mediación, el reconocimiento, cuando pasa esto, se convierte también y se proyecta a la vida social como crecimiento y transformación moral. Si nosotros en este momento tuviésemos la posibilidad que un kirchnerista y un macrista se sentaran a hablar bajo un sistema controlado desde cada postura, y no tuviéramos esta cuestión tan binaria y tan nociva que estamos viviendo, o que un sector del kirchnerismo se sentara a hablar con el otro de esta manera, habría una trascendencia moral en la sociedad respecto a los efectos de esa conversación, ¿no? Nosotros estamos asistiendo hoy en día a una forma binaria, confrontativa, dañina, que da un ejemplo moral a la sociedad complejo. Y no estoy hablando de política, ni me estoy poniendo, yo creo que ambas partes, que son dos partes, digamos, dos grandes sectores, con su ideología y sus razones, no tienen vocación de diálogo, tienen una vocación de competencia. Y entonces ahí no hay transformación de los vínculos. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Me escuchan con Antonio. claridad? Bien, pasemos a la otra. Antonio. Pasemos a la otra, sí. Pensaba con respecto a los vecinos, que si vos hubieses intervenido quizás de una forma un poco más rígida, no permitiendo ese tipo de trato que tenían entre ellos o las malas palabras y todo, no se hubiera creado esa confianza para que ellos pudieran desenvolverse y terminar ellos mismos haciendo esa negociación en el marco de la mediación. Entonces, lo importante es que vos le diste como la confianza para que ellos pudieran fluir naturalmente. Y eso, fíjate que es una transformación en los vínculos muy fuerte, que tiene un impacto importante, no digo en la sociedad general, pero sí en los sectores más acercados que ellos tienen, porque ellos a partir de allí tienen como hasta un aprendizaje que pueden disentir y pueden acordar si se respetan y se escuchan. El modelo circular narrativo es el más alto exponente, es Saracov. Tomando los elementos del enfoque sistémico y de la teoría de la comunicación, que ya hemos visto a fondo, se concibió un modelo orientado a trabajar básicamente con familias o vínculos, ¿no? Del enfoque sistémico, el modelo circular narrativo aplica técnicas de reformulación, connotación positiva y preguntas circulares, que nacen de las terapias familiares sistémicas. De la teoría de la comunicación de Vaslavic, que hemos visto, que pone énfasis en lo referido a la comunicación analógica y la pragmática de la comunicación y la noción de contextos que enmarcan al texto, es decir, aquello que habíamos visto nosotros como el canal digital, el canal analógico y el contexto cuando vimos las áreas de la comunicación. Este modelo está basado en la causalidad circular, en el feedback, ¿se acuerdan? El emisor-receptor, receptor-emisor, que sostiene que los conflictos son productos de múltiples causas, así los conflictos se retroalimentan en forma permanente. La comunicación es entendida también en forma circular. El acento está en modificar las historias personales que las partes traen a la mediación
y transformarlas en una historia alternativa. ¿Se acuerdan de María y Roberto? Eso lo vieron, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, fue el último trabajo práctico que hicimos. Sí, sí. Sí, sí. Se desactivó el audio. Antonio, tenés el micrófono silenciado. Yo solo. Hoy están los fantasmas dando vueltas por acá. Algún espíritu extraño está alrededor mío. Bien, sí, ¿qué decían? ¿Vieron ustedes el video? ¿Sí? Ven al final del video, en la etapa final, vieron que el mediador empieza a contarle a las partes como una historia. ¿Mm? Ambas partes entendieron tal cosa, ambas partes entendieron tal cosa. Roberto quizás entendió esto, María quizás quiere esto otro. ¿Se acuerdan de esa parte? No, porque teníamos solo las reuniones privadas. Ah, ¿no vieron el final? No. Ah, ya. Bueno, esto es presentar una historia alternativa. Cuando ustedes transitan por la mediación circular, la mediación narrativa, y van logrando cosas con las partes, acuérdense que mi sugerencia es no trasladar a la otra parte lo que hemos logrado con esta, porque si no la posicionamos. Pero sí lo que logramos con esta, por ejemplo, la mamá con Alzheimer. Yo logro con Laura que me cuente que se va a Estados Unidos y tiene guita para bancar el proceso de cambio de la mamá. Logro con Victoria. ¿Se acuerdan la que viajaba, la médica que viajaba afuera con su marido? ¿Se acuerdan? Sí. Wow. Sí. Cuando hablo con Laura, que era la que la quería mandar a la mamá, la quería guardar, yo sabía que había capacidad económica, pero no le digo a tu hermana te puede facilitar que vos amplíes tu departamento, porque lo primero que voy a lograr es un reposicionamiento. Pero le digo, ¿y si vos tuvieras la posibilidad mágica de que te llegara dinero, qué harías? Y ella no me dice la mandaría a la guardería, al hogar de ancianos. Ella abre su posibilidad. Ahora, ella sabía, para ella era una metáfora, era un dinero mágico, pero el dinero no era mágico. El dinero lo ponía Victoria. Yo no le traslado lo que dijo Victoria, pero lo trabajo con ella. ¿Me entienden, chicos? O sea, sí. O sea que en base a las reuniones privadas y de visualizar el contexto, finalmente podés marcar el texto. Esto sería, si no... Y el Si entendí contexto tiene que ver con en qué lugar. El contexto no tiene que ver. Por un lado, el contexto de la mediación sí, tiene que ver porque es un contexto generado para producir diálogo. Pero también hay un contexto de dónde vienen las partes. Si las partes vienen, si ustedes están mediando en Tunuyán, van a tener un contexto de qué tipo. ¿Cómo es el contexto de Tunuyán? De una zona, Semirural. de una escena, Una zona rural. Una zona Sí. rural, ¿sí? Si están trabajando en un contexto de la ciudad de Mendoza, ciudad, Urbano. contexto Urbano. urbano. Si están trabajando en un contexto de Tunuyán, pero referido a un conflicto de bodegueros. es genérico. Ah, bueno, es industrial, de negocios. Ahí está. Es un ámbito de negocios. Hay un ámbito de empresarios, ¿sí? Y si en cambio están trabajando un conflicto de linderos en un espacio que están ocupando una comunidad boliviana y que se han dividido parcelas. ¿Es el mismo contexto que trabajar con los bodegueros? No, obvio. No, bien. No, porque ahí el medio sociocultural es totalmente diferente.
Bien, perfecto. Si ustedes están trabajando en una mediación internacional, en un conflicto del contacto de un niño con su padre, el padre vive en Paraguay y la madre vive en la Argentina, ¿cuál es el contexto? Internacional. Es internacional y es familiar, ¿sí? Y quizás hay dos culturas en juego. Multicultural. Correcto. Toponímico. Es un sistema toponímico. Bueno, no sé qué será eso, pero me parece interesante. Bueno, entonces, a ver, si se entiende lo que es el contexto marca el texto, porque cada uno de ellos va a hablar. ¿Cuál es el contexto del caso de los vecinos que vimos? Urbano. Urbano, y además... Y de una jerga de granufas. Bien, y además había un nivel etario. Los dos tenían la misma edad. Sí. Y los dos eran como de una cultura menduca media. Y dentro de ese contexto estaba el texto de lo que decían. Entonces, esto es muy importante en el marco de lo circular narrativo, que tiene que ver con lo sistémico. ¿Cuál es el sistema que tenemos en la mesa? Porque cuando lo invitamos a la mediación generamos un contexto formal desde el encuadre. Pero ¿cuál es el contexto desde donde ellos vienen con sus narrativas? ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que toma lo circular narrativo. ¿Cómo es el sistema comunicacional? ¿Cómo son las palabras que utilizan? ¿De qué contexto socioeconómico, cultural, geográfico, religioso vienen las partes? ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para generar un cambio en la historia que traen construida, resignificándolo y construyéndolo en una nueva historia y, si es posible, compartida? Este es el trabajo circular narrativo. ¿Qué diferencia tiene con el que vimos antes, con el transformativo? A ver, yo le quisiera preguntar a Juan Ignacio para que no intervengan siempre los mismos. Sí, y lo que pasa es que por ahí me parece que el transformativo apunta más que nada al desarrollo particular de la transformación de esa relación, y el circular narrativo, está trabajando o pone el énfasis en tratar de lograr el acuerdo. El otro capaz que el acuerdo queda en un segundo plano y está más apuntado a la transformación del vínculo y de la relación. Trabajemos con las narrativas y veamos el acuerdo. Bien, a ver, ahí hay una parte que comparte y otra parte que tendríamos que revisar. El que trata de llegar a una solución rápida en cuanto al problema, conflicto igual a problema, ¿cuál es? Transformativa. ¿Cómo? La transformativa. El El tradicional de Harvard. El primero. Ahí está. Ahí lo están detectando. Ahí está. Los otros dos trabajan sobre las relaciones. La diferencia está en que en el modelo circular narrativo, el mediador va a trabajar sobre todo esto, está pensado en el ámbito de las familias, va a trabajar fuertemente desde el enfoque sistémico y de la teoría de la comunicación, tratando de cambiar, no el mediador, que las partes puedan cambiar su significación. Acuérdense que por eso es importante que vayan leyendo y repasando lo anterior. Acuérdense que la semántica de la comunicación es la construcción de un significado que generamos subjetivo sobre el problema. Y ese significado, en materia de vínculos, genera héroes y villanos. Es como una historia que tiene como un desarrollo de una historia que pueden leer en un libro, que la armo yo con relación al otro. Me hizo esto, yo le hice esto, que se cree, que se piensa, porque yo siempre le di esto, y durante muchos años él recibió esta ventaja, y ahora no es capaz de valorarlo, y encima me quiere quitar, y con quién estuve viviendo durante tantos años. Es una construcción de una historia.
que cada uno trae con relación al otro. El mediador trabaja para que esa historia quede reformulada en cuanto a los temas del conflicto, no en cuanto a la vida de ellos, pues ya sería más terapéutico. En la transformativa, la mirada es otra. Ellos se cocinan en su propia salsa. Ellos debaten como saben debatir. No hay una intervención del mediador con tantas herramientas. Puede ser que de repente haya una connotación positiva en el sentido de bajar o atemperar, como por ejemplo cuando los vecinos se dice acá hay dos temas. Un tema tiene que ver con lo que está afuera y otro tiene que ver con el término que no me acuerdo. Ahí lo divide, ahí establece una reformulación, pero a los efectos de que ellos sigan debatiendo, con su propio idioma, con su propia ironía, como si estuvieran debatiendo en un bar. Solo que, entonces ahí que hay un empoderamiento de cada uno para exponer su planteo y un reconocimiento al otro como interlocutor. El espacio va generando la posibilidad de que ellos vayan afinando estas intervenciones, o sea, hay menos intervención del mediador y más protagonismo de las partes. Acá hay protagonismo de las partes en el modelo circular narrativo, pero está muy, muy involucrado el mediador en generar intervenciones tendientes a cambiar la reflexión de cada parte. No hay un contacto parte-parte en un diálogo directo que permita ese fluir que se ve en los vecinos. ¿Me van entendiendo, chicos? Antonio, ¿puedo preguntar algo antes de continuar? Sí, cómo no, por favor. Entonces, el fin de los dos métodos, tanto el circular como el de la transformación, sería lograr la resignificación de las partes, y lo que difiere en realidad es más que nada cómo interviene el mediador. En algunos interviene solamente con pequeños aportes y en el otro interviene con preguntas circulares para generar la reflexión en la parte. ¿Por qué el mediador interviene en uno de esa manera y en el otro de la otra manera? ¿Cuál es la base filosófica o la base teórica que lo hace cambiar el método? La forma de comunicación o el diálogo que mantienen las partes. Ahí está. Dentro de un pensamiento ecléctico, si yo tengo dos partes, como los vecinos, que generan una interacción espontánea, que se entienden, que tienen ironía, que se hacen broma, que no se lastiman, yo digo acá hay una autonomía, una ecología del lenguaje y de la comunicación muy espontánea. No voy a avanzar en esto con intervenciones mías porque ellos tienen su estilo de comunicación. Voy a hacer intervenciones mínimas si se lastiman o si se genera una escalada del conflicto. Ahí sí, ahí intervengo. Pero si trabajo sobre un sistema familiar, sobre una separación, sobre la situación de los vínculos, sobre mucha angustia, sobre mucho posicionamiento, sobre mucha adjudicación y atribución de errores del otro, de culpas del otro, la inducción de culpas, ahí sí voy a trabajar desde lo circular narrativo. Y en todos los casos voy a tener como una cuestión así muy vertical para ir avanzando, siempre Harvard, siempre la búsqueda de los intereses, siempre el elemento de las opciones. ¿Estamos entendiendo? Sí. ¿Sí? A ver, Laura tiene muchas ganas de contarme lo que entendió. Te escuchamos, Laura. Hay dos Lauras, no sé a qué Laura dicen. Laura Herrera. Perfecto. Bueno, a ver, no sé, hemos hablado tanto, pero estamos viendo las distintas escuelas. Tenemos 3 escuelas, ¿no es cierto? Tenemos la principal que hemos visto
que se aplica generalmente, que es la del modelo de Harvard, ¿no es cierto? En donde siempre Harvard busca, o sea, nos ordena, ¿no es cierto? Nos traza la línea y nos muestra los pasos a seguir y nos intenta resolver el conflicto poniendo siempre el acento hacia el futuro. Bien. Después, por ejemplo, cuando hablábamos de cuestiones de temas de familia, ¿no es cierto? Tenemos el modelo circular narrativo, cuya exponente principal es Sarah Cobb, ¿no es cierto? Y Sí. bueno, toma los elementos, ¿no es cierto?, del enfoque sistémico de la teoría de la comunicación para aplicarlos a las cuestiones de familia. Después tenemos la mediación transformadora, donde nos ofrece la posibilidad de un crecimiento moral de las partes, crecimiento moral de las partes como personas, y ¿qué implica esto? Que el desarrollo pleno, ¿no es cierto?, de una integración de la autonomía individual de las partes. Y buscar como una revalorización de las mismas, ¿no es cierto?, generalmente utilizada en cuestiones cuando algunas partes ¿Cuáles son los dos movimientos? ¿Cuáles son los dos movimientos? Esta pregunta se la hago a Laura Giol. ¿Cuáles son los dos movimientos principales que establece la escuela transformativa? Laura, ¿sí? Autorreconocimiento y reconocimiento al otro como interlocutor válido. Ahí está, el autorreconocimiento, que sería empoderamiento o empowerment. ¿Sí? Bien. Bien, bueno, veo que me dan una buena devolución. Sigamos, mi estimado coequiper. El modelo de Harvard nos ordena para trazar una línea de pasos a seguir. Intenta resolver el conflicto poniendo el acento en el futuro, presume que las partes tienen la capacidad de hacerlo, busca que las partes satisfagan sus necesidades, llamadas intereses por nosotros, ¿sí? La mediación transformadora o transformativa nos ofrece la posibilidad del crecimiento moral de las personas y el desarrollo ético pleno, que implica una integración de la autonomía, o sea, la revalorización, y la preocupación por el otro, que es el reconocimiento. Y el modelo circular narrativo promueve transformar las historias de las partes, construyendo una nueva historia, la historia alternativa, esa nueva historia que les presenta el mediador después de haber escuchado a ambas partes en privadas, y que contienen un montón de condimentos que ustedes lo han visto también en La mamá con Alzheimer. Cuando el mediador al final les dice, pareciera ser que están de acuerdo, María ofrece esto, Laura ofrece esto, Victoria ofrece esto, todos quieren que la mamá esté bien, y esa historia, como que les cuento una historia sobre lo que se construyó, como una síntesis, es lo que se llama la historia alternativa. Sigamos, mi estimado. Bueno, esto no, ya ahí está. La mediación resiliente es una creación de Graciela Curuchelar, que sería muy complicado meterla, así que ahí no se metan. Yo les voy a subir este Power, les voy a subir el trabajo de Graciela Curuchelar sobre las 3 escuelas para que este tema quede incorporado. Pero es muy importante que ustedes entiendan las 3 escuelas de la mediación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. ¿Cómo estamos en hora, mis estimados? Faltan 15 minutos. 15 minutos. Faltan 15 minutitos. Bueno, entonces, a ver si tengo acá para que compartamos.
otro documento que quería que lo viéramos. Ah, sí, lo tienen ustedes en el WhatsApp. En el WhatsApp, ¿qué otro documento le subí? El reportaje. El reportaje al mediador X. Yo tengo una serie de trabajos teóricos, pero que tienen que ver con algo lúdico para que los alumnos lo puedan disfrutar más, que son los reportajes al mediador X. El mediador X soy yo, y quien me entrevista es Redes Alternativas, que también soy yo. Así que es una intervención yocista esta. Vamos a volver a los grupos, traten de leer ese reportaje para ver qué detectan ustedes como base de la escucha activa. ¿Sí? La idea es que lo puedan leer y yo cuando estén más o menos sobre 5 minutos antes que termine la hora, los llamo para que hagamos una puesta en común de lo que han leído. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos? Vamos. 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 Gracias, gracias, gracias. Ah, no, esperen. Uy, detener todas las sesiones. Perdón. Hola, chicos. Sí, perdón. ¿Ya volvieron todos? ¿Volvieron No. todos? Ahora. Ahora estamos. El problema es que como tuve que reiniciar, yo tenía con el anterior, tenía armado los grupos. Pero me olvidé que había reiniciado con una nueva entrada y los tengo que volver a organizar. Así que ahora mismo... Bueno, la otra que podemos hacer es vamos a leerlo entre todos. Bueno, vamos a visitar la sala. Vamos a pedirle a nuestro locutor del grupo que lo lea. Pero son dos partes. Claro, uno es el locutor y tenemos otro locutor que vamos a valorizarlo, que es Valentín, que también tiene voz cacofónica. Así que don Daniel va a ser de mediador X y Valentín va a ser de Redes Alternativas, que es el que hace el reportaje. ¿Estás de acuerdo, Valentín? No hay problema, Antonio. Bien, que Valentín tiene voz de macho. Bueno. Bien, vamos a empezar. No encuentro el... ¿Cómo es que el título que tiene? El que envió conjuntamente con el del problema de los vecinos. Pero ¿se acuerdan del título? Porque no lo puedo encontrar. Mediador por... Hay dos, Valentín, hay dos. El que de los vecinos no, pues ya lo leyeron. El otro. Sí, a ver. Mediador por escucha, así se llama el archivo, mediador por escucha activa. Ahí me meto. ¿Lo pudiste abrir, Valentín? Ahí me salió, ¿eh? ¿Ya está? Sí, ahí está. Ahí lo abrí.
Listo, entonces empiezan el diálogo los dos, vamos, los escuchamos. ¿Quién es cada uno? ¿Cuál sos, Daniel? Vos sos redes. Yo Bien. soy el mediador. Bien. ¿Usted qué entiende por escucha activa? Diría que es un acto de generosidad donde me interesa muchísimo escuchar al otro, sin que mi voz interna se escuche para condicionarlo. Entonces, ¿reprime sus pensamientos, sus ideas, sus conocimientos? No, desde ya que no. Como comentaba en nuestras charlas anteriores, con lo que entiendo que le pasa al otro y mis propias ideas al respecto, construyo hipótesis de intervención. ¿Lo que usted entiende que le pasa al otro no es una pretensión un tanto soberbia? No. Si lo que entiendo es solo una formulación perspectiva de mi parte, sujeta a un chequeo con quien formula su explicación del conflicto, por ejemplo. Me cuesta comprender, como si fuera muy abstracto todo. A mí también. ¿Le pasa lo mismo? Sí. Ahora sí que me confundo del todo. ¿Qué le cuesta comprender y es muy abstracto? La narrativa de cada una de las partes. Y entonces, ¿cómo es la escucha activa? Con un buen parafraseo, esto es la devolución de lo que escucho en una versión más ecológica, lo más ecológica posible, y a la vez rescatando los aspectos positivos entre las líneas y modificando y suavizando la rispidez del lenguaje. Así, puedo enfatizar los intereses y descorrer la primera narrativa posicional. Si mi versión es aceptada, puedo inferir que estoy en un buen camino. Para un segundo, ¿me sale mal a mí? O... No, se salteó una parte. Es que no tengo... No, vale, Perdón. Me fui de hoja. Creí que tenía una sola. Claro. Perdí mi libreto, dije, bueno, ¿por dónde? Perdón la expresión, me fui a la mierda. Hacé de nuevo la pregunta. No, yo también no lo encontré. Hacé de nuevo la Bueno, pregunta. perdón. Escucha activa. Bien, vamos. ¿Sabés qué dije? Mirá que estaba concentrado, pero tampoco pensé que... No, solo, Bueno. no, es que me fui, di vuelta a la página y me fui. Sigan, ganamos tiempo, vamos. Y entonces, ¿cómo es la escucha activa? Eso, no solo escuchar lo que dicen, sino cómo lo dicen, la congruencia entre los movimientos corporales, la ubicación en el asiento, la gestualidad, los tonos de voz, las manifestaciones emocionales y las expresiones verbales. ¿Congruencia? En efecto, cuando escucho cada parte, es un compendio de sí mismo. Es interesante cuando en su relato se agita, reitera conceptos, utiliza un lenguaje más incisivo, se presenta a sí misma y expone sus opiniones sobre el otro. Destaca sus recursos y sus falencias, exhibe a los buenos y a los malos, cambia el ritmo de la respiración y la velocidad del habla a la vez que su posición corporal. Al mismo tiempo, la otra parte interrumpe en un segmento, se enoja, confronta, y quien está en uso de la palabra se enciende y reitera con énfasis las nuevas y ricas expresiones de su posición. Allí se ve la recursividad comunicacional que existe entre los dos sujetos. Como cada uno tiene una visión personal del tema e intenta influir al otro. Este esgrima viene de lejos en el tiempo, hasta convertirse en pauta. La congruencia es la orquestación de todos los elementos comunicacionales en juego. El contexto, mi involucramiento en el sistema en conflicto, o sea, las tres partes, las narrativas y los estímulos paraverbales, gestuales, emocionales, con los que refuerzan sus argumentos, adquieren mesetas de congruencia e incongruencia desde mi lugar de observador. ¿Y no le genera ansiedad tanto movimiento? ¿Qué hace usted? Tomo nota. ¿Para qué? Para registrar mis observaciones y chequear si estoy siendo útil para las partes o estoy en una postura más conductista. ¿Cómo chequea? Con un buen parafraseo, esto es la devolución de lo que escucho en una versión más ecológica, lo más ecológica posible, y a la vez
rescatando los aspectos positivos de las entrelíneas y modificando y suavizando la rigidez del lenguaje. Allí puedo enfatizar los intereses y descorrer la primera narrativa posicional. Si mi versión es aceptada, puedo inferir que estoy en el buen camino. ¿Por qué me termina convenciendo? Porque es usted quien elige convencerse. Yo no tengo nada que ver. Solo interactuamos desde diferentes dominios explicativos y podemos consensuar. Entonces, ¿escuchar es todo un tema? Dice Echeverría que la comunicación humana tiene dos facetas, hablar y escuchar. Y se le concede a la primera el lado activo y a la segunda de la comunicación, el lado activo de la comunicación y a la segunda el pasivo. Entonces, escuchar podría resultar una simple consecuencia del hablar, de algo que se da por sentado sin considerarse problemático. No obstante, en el mundo moderno, el escuchar es una inquietud en diferentes contextos de interacción social y requiere un tratamiento muy cuidadoso. O sea que cuando estoy oyendo o escuchando a alguien, la interpretación depende de nuestra interacción y percepción. Algo así. Aquí tengo un trabajo que publiqué con referencia a la postura de Echeverría y, parafraseando al autor, diremos que oír es un fenómeno biológico asociado a la capacidad de distinguir perturbaciones ambientales denominadas sonidos. Escuchar es un fenómeno totalmente diferente y pertenece al dominio del lenguaje y se constituye en nuestras interacciones sociales con otros y da lugar a las interpretaciones. Desde este enfoque surge la siguiente fórmula. Escuchar es igual a oír, comprensión descriptiva, más interpretar, comprensión generativa. ¿Y cómo diferencia la semántica del diccionario o sentido literal de las palabras con esta relatividad semántica del interpretar? Dice Echeverría que en la interpretación tradicional las palabras rotulan, nombran o hacen referencia a un objeto, un acontecimiento, una idea, etc. Así, en un diccionario, el significado vive en un universo de palabras que son consideradas como instrumentos pasivos para describir la realidad. Por el contrario, el lenguaje es acción, ya que cuando hablamos, actuamos, y cuando actuamos, cambiamos la realidad. Así, para captar el sentido de lo que se dice, se examinan las acciones involucradas en el hablar, y entonces no escuchamos simplemente, sino que escuchamos también acciones y presuponemos intenciones, adjudicaciones que residen en nuestra mente. ¿Y esto llevado a la teoría de la mediación? Como ya lo he expresado en algunos trabajos, entiendo que cada parte percibe realidades diferentes entre sí, y con relación a la propia percepción del mediador. Potenciar la creatividad y fomentar procesos reflexivos en las partes es trabajar desde la diversidad hacia la convergencia. Y en ello se juega la escucha del mediador y la habilitación de un espacio destinado a que las partes se escuchen entre ellas. Suena revolucionario. Creo que lo es. Por lo menos es contracultural, ya que no estamos habituados a escuchar. ¿No estás generalizando el concepto? Puede ser, pero la mayoría de las interacciones sociales pero en la mayoría de las interacciones sociales prevalece la intención de hacer valer nuestras ideas antes que de escuchar. Eso se advierte desde nuestros gobernantes para abajo en diferentes contextos, como debates radiales y televisivos, por ejemplo. ¿Usted puede contar alguna experiencia? Sí. En acción decimos a las partes que ¿quién quiere hablar primero? Corremos el riesgo de que alguno desee definir la relación en el protagonismo de hablar. Escuchar primero. Es llamativa la confusión de procesos comunicacionales de retroalimentación en zonas o grupos sociales, la posibilidad de involucrarse activamente en la construcción y diseño de la solución de sus conflictos. Agrega que en este proceso las personas pueden escucharse, dialogar, explorar cualidades impensadas y construir sus posibilidades. Se construyen y al construir en nuevas realidades.
La puesta en acto convierte las posibilidades en horizontes. Con Sechín se puede pensar en la función del mediador en el sistema de mediación como la de un curioso operativamente irreverente. Los mediadores se convierten en actores participantes del relato con las partes en las conversaciones por las que transita la comunicación y amplían las posibilidades del hablar y el escuchar. Por ejemplo, desbloqueará el estado de estancamiento del sistema, jugará un juego de roles, actuará con... La seguimos otro día. Sí, se nos fue la... Bueno, de todas maneras, los que se fueron estamos en horario, así que no es para tanto. Bueno, mis estimados alumnos, a ver, le pregunto rápidamente, ¿a quién le pregunto? Le pregunto a Carla. ¿Qué te está llevando, Carlita, de esta accidentada clase? Yo, personalmente, una comprensión mucho más cabal de las 3 escuelas. Es como que ahora se me juntó todo y lo entendí mejor. Bien. Antes lo veía como separado y ahora como que lo uní. Bueno, ¿y Marianita qué se está llevando? Sí, también eso de tratar de entender esto de que no es algo que lo podemos usar por, digamos, por separado, sino que es algo que aprendiendo a identificar, obviamente va a predominar una de las escuelas sobre las otras, digamos, pero va a ser mucho más productivo, digamos, y más, no sé si más productivo, pero quizás lleguemos a un mejor puerto aprendiendo a identificar esto. Depende del caso por el caso, ¿sí? Bueno, finalmente vamos a preguntarle Exacto. a Marilina qué se está llevando y ya los dejo libres. También un conocimiento mucho más certero y más concreto de cada una de las escuelas, lo que hace que identifiquemos, según el problema, cuál es el método a aplicar y nos sintamos también, creo, un poco más seguros a la hora de realizar la mediación. Bueno, sobre todo eso, un poco más de seguridad. Perfecto. Mis queridos alumnos, los quiero mucho, lamento muchísimo que hayamos tenido estos inconvenientes, pero como buenos mediadores lo hemos podido superar, gracias a mi coequiper, gracias a las ideas que me dieron de cambiar de computadora y gracias por construir este espacio junto conmigo. Un beso a todos y nos estaríamos viendo. Gracias, Antonio. El problema fue la solución, Antonio. Ya lo creo. Y nos Antonio. Bien, y nos estaremos viendo en Luego, Antonio. Chao, chao. Nos estaremos viendo. Chao, hasta luego, gracias. Chao, Antonio. Buenas noches. Adiós. Buenas noches a todos. Chao. Chao.